Hi, can you hear me? Am I audible? Yes. Uh, okay. I can I can see people moving. Just to clarify, I think it's beautiful to know that there's another Sneha Krishnan who actually teaches at University of Oxford and is also a professor. Tras Neha Krishnan, que también es investigadora en cuestiones de género, es de la Universidad de Oxford. Yo, en cambio, enseño en otra universidad privada en India. Mi trabajo tiene que ver con la intersección entre ambiente, salud y, trabajo con comunidades que han atravesado distintos desastres ambientales, ciclones, inundaciones, etcétera. Mi trabajo, un segundito, no tengo una presentación armada hoy, así que quizás mm, esta va a ser una presentación más conversada, pero me tomo la libertad de presentar mi trabajo de esta manera, igual que otras feministas en América Latina y en Argentina. Yo estoy tratando de trabajar en un estado en el nordeste de India, un lugar muy remoto. Esta es una región que está al límite entre la India y la China y es bastante estratégica en el sentido de que recientemente, en el régimen en el que estamos viviendo, muchos de los proyectos han sido destruidos. Muchos activistas ambientales que han estado trabajando en la región en nombre de la conservación. La región, por supuesto, es muy rica en términos de biodiversidad, es famosa por su tigre blanco. Es una especie de tigre que se encuentra solamente en esa región y se encontró recién hace 6 o 7 años. Esto fue una historia de éxito enorme para los conservacionistas, para los ambientalistas. Pero yo trabajo en la comunidad llamada Idu Mishmis y quería empezar hablando de la historia de origen de esta comunidad, de dos hermanos ancestrales, el tigre y el Idu. El Idu es la persona tribal. La comunidad considera a los tigres como sus hermanos, tanto espirituales como físicos, hermanos espirituales y físicos, y a menudo los consideran como un mensajero espiritual que envían los dioses para coexistir. A menudo le temen y respetan el tigre por su inteligencia, por su gran poder, por su capacidad, y a menudo se refieren al tigre como dicen los tigres piensan como nosotros, igual que nosotros. Esta historia me resulta útil para entender cómo los ambientalistas también miran el desarrollo y miran la naturaleza, buscan qué conservar y cómo vincularse con organizaciones grandes y cómo estas organizaciones grandes como la WWF han estado trabajando en la región. Se escucha que Uno escucha que la gente va a las reuniones y las personas dicen, no hay que matar al tigre, el, si se mata al tigre, esto lleva a una desbalance en lo que es la cadena alimenticia y esto parte como de un desconocimiento, de un conocimiento muy pobre de la cultura local, porque las personas de esa región no matan de ninguna manera al tigre. Si lo hacen es de una forma muy excepcional. Tiene que Hay menos de 10.000 personas en esta comunidad y es una comunidad que ha estado muy cerrada en el sentido de que han querido proteger su identidad, no quieren tener influencia de la gente de afuera
protege mucho su identidad, su lengua y esta relación con la tierra, con el agua y con los seres no humanos. Pero en las últimas generaciones, en los últimos años, con se encuentra a muchos jóvenes que quieren migrar para buscar mejores oportunidades de salud y otro tipo de oportunidades en otros lados, fuera del estado. Se encuentra que se ve que hay muchas mujeres que quieren dar a luz en Delhi, la capital de India, o en la capital del estado también. Es un viaje bastante largo que tienen que hacer para llegar a esos lugares, para poder dar a luz en lugares que consideran mejores. Dentro de este contexto, entonces, trato de mirar el concepto de salud planetaria, como hay una mirada orientalista, occidental, una idea sobre la protección de la naturaleza. Eh, si bien se incorpora la idea de que hay que proteger no solamente la salud humana, sino también del planeta. Mm, Vamos a ver entonces que hay muchos mayores líderes de tribus indígenas que entendieron, que definieron lo que entienden por salud planetaria. Yo realmente los invito a mirar los informes que hablan de esto. Entonces, en línea con la idea de por qué es importante la salud planetaria, lo que me interesaba a mí era ver qué rol jugaba la comunidad, cómo entienden ellos y ellas la salud planetaria y ahí adentro también, o teniendo en cuenta eso, cuál es el papel de las mujeres en resistir, por ejemplo, las actividades de desarrollo que están teniendo lugar en la región. Se inauguró una represa cerca de esta comunidad hace unos años. Esto implicó o generó muchísima resistencia y muchos académicos y periodistas han estado tratando de defender el ambiente, insistiendo en que iba a haber muchísimos impactos si los proyectos relacionados con estas represas se llevaban a cabo finalmente. El río que fluye, que pasa por estas regiones, también tiene muchos ríos tributarios. Esta comunidad recibe aguas perdón, este río recibe aguas de distintos otros ríos y el hacer represas es una de las opciones principales para gestionar esta fuente de agua inmensa. Cuando observamos a la comunidad, tenemos que ver qué sucede. Entonces, cuando vemos la resistencia, es algo que se romantiza, se vuelve romántico. Y es importante entender esta resistencia de base, más allá de lo que es un movimiento social. Las comunidades tienen estructuras informales y de esa manera se toman las decisiones en la comunidad. Hay reglas de financiación y muchas veces hay razones que explican por qué las comunidades resisten estos proyectos de desarrollo. Y sobre la base de la información que tenemos en América Latina y cómo se resiste, vemos que en la India la participación también se está documentando, sobre todo las generaciones jóvenes. Las mujeres tratan de proteger los bosques abrazándose a los árboles.
También hay protestas que se llevan durante años y hay ayunos de mucho tiempo en algunas regiones del oeste de India. Y en la actualidad, lo que vemos es que podemos seguir estos fenómenos a través de las redes sociales. Muchas personas jóvenes usan Instagram, Facebook, Twitter para generar un debate activo y para brindar información sobre lo que realmente está ocurriendo en el terreno. Hay distintos tipos de consecuencias de todo esto. Muchas veces tienen que ver cuáles son los beneficios que obtiene el movimiento de las redes sociales. Muchas veces esos beneficios son limitados, pero la cobertura de redes sociales es algo accesible y positivo y que funciona dentro de la India y fuera también. Mi trabajo habla sobre el feminismo ambiental y para tratar de ver cuáles son las distintas formas de violencia que existen. Y lo que queda también registrado en los cuerpos de las mujeres. En mi colega anterior ya habló de esto. También trato de analizar las distintas formas en que las personas reaccionan a los mensajes, cómo reconcilian su actitud hacia el medio ambiente y que también qué sucede en su entorno. Para poder entender esto, y es importante entender que la mentalidad extractiva tiene sus raíces en el pasado colonial, como ya mencioné, esto, el uso de los recursos naturales para generar empleo, para generar electricidad, para poder extraer. Esta es una forma neocolonial de desarrollo también. Mi trabajo se enfoca en cómo esta industria extractivista ha llevado al desplazo y también ha llevado a la violencia, a la desposesión. Y sabemos que existen en la región que mencioné unos 102 proyectos para generar miles y miles de megawatts de electricidad y son llevados por empresas privadas. Y la región Activists have been killed in 2016. There are a lot of examples of various monks and members of a monastery leading the protest and actually being killed when police fighting began against them. So just to give examples, yeah, yeah, yeah. So with that, I just wanted to underline that the forms of resistance continue, and it is something Quería, that is. muchísimas gracias por darme la posibilidad. Simplemente quería presentarles estas cuestiones. Bueno, nuestra presentación parte de una experiencia que estamos realizando en conjunto entre Colombia Diversa y Diálogo Diverso de Ecuador. Nuestra presentación está centrada principalmente en el desarrollo de un proyecto que estamos implementando entre Centroamérica y desde México hasta Perú, en el cual hay participación de 8 países que hoy día estamos siendo partes activas del proyecto que hoy día estamos trabajando entre México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú. Así que nuestra presentación está centrada en el objetivo que rige
para que ustedes puedan darse cuenta lo que es el objetivo principal que concentra nuestra mirada de trabajo y de intervención que estamos desarrollando en los 8 países de los cuales estamos mencionando. El objetivo, si pasamos a la otra diapo, dice, el objetivo general es promover la gobernanza incluyente e integración socioeconómica, jurídica, política de las personas LGBTIQ+, en situación de movilidad humana o desplazamiento forzado en América Latina y fortalecer o establecer sistemas de datos y evidencias sobre las vulneraciones a sus derechos con enfoque de muertes violentas, desapariciones forzadas en México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Colombia y Perú. Bueno, nosotros nos hemos centrado principalmente en el tema principal que nos orienta a nosotros en nuestra reflexión, que tiene que ver más bien con volver al closet, realidades, retos y necesidades de la migración LGBTQ+. Bueno, todos sabemos lo que ha significado en el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, durante los años, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos y que estamos viviendo, nos ha significado a nosotros una experiencia bastante interesante en términos de analizar y registrar, ¿no es cierto?, qué es lo que hoy día significa la vuelta al closet, principalmente para las poblaciones LGBTIQ+, que hoy día viven en situación de movilidad humana y situación, ¿no es cierto?, de migración permanente. Eh, y desde esa perspectiva nos parece importante en términos de centrar el tema de la vuelta al closet, porque nos hemos constatado y durante estos 8 países que, en los cuales hemos evidenciado que efectivamente hoy día hemos salido del closet y hoy día estamos volviendo al closet a partir, ¿no es cierto?, de toda esta experiencia que se viene desarrollando y que ha ido evidenciando que cada vez más se ha hecho más vulnerable la situación, ¿no es cierto?, de las personas LGBTIQ+, que hacen que efectivamente en vez de haber salido del closet, cosa que hemos hecho, y hoy día efectivamente hemos tenido que volver al closet, producto de toda la situación de migración que hoy día estamos viviendo, ¿no es cierto?, y que todos conocemos y sabemos. Desde esa perspectiva nos ha llamado mucho la atención un conjunto de testimonios de miles de hombres y de mujeres LGBTIQ+, que efectivamente en América Latina hoy día están volviendo eh, a salir eh, y que se mantienen en el closet, producto de toda esta situación de migración que hoy día estamos vivenciando. Y desde esa perspectiva, una de las cosas que nos parece importante es que hoy día la problemática del closet ha significado hoy día un estrés permanente, incluso con riesgo de vida, de muchas personas LGBTI que hoy día viven, ¿no es cierto?, esta inseguridad y la supervivencia permanente, ¿no es cierto?, de todo lo que hoy día se viene desarrollando. Si pasamos a la otra diapo, por favor. Las personas migrantes y refugiadas, principalmente venezolanas, con una orientación sexual, identidad de género y expresión de género diverso, enfrentan dificultades y riesgos a lo largo de su proyecto migratorio que los colocan en una situación de vulnerabilidad estigmatizante y que los expone a diferentes riesgos que hoy día todos sabemos y vivenciamos. Hacemos referencia principalmente a la población trans, lesbianas, gay, bisexuales e intersex, por toda la situación que hoy día significa hoy día esta situación permanente, ¿no es cierto?, de peligrosidad de nuestras vidas, ¿no es cierto?, de las personas diversas, en este movimiento permanente, ¿no es cierto?, de las migraciones que hoy día estamos vivenciando en América Latina, producto de todo el fenómeno migratorio, desde Perú, ¿no es cierto?, o desde incluso desde Argentina, Chile, eh, y otros países que hoy día vienen arrastrando, ¿no es cierto?, toda esta situación y estamos evidenciando cómo hoy día todo este reflejo permanentemente se evidencia, toda esta situación de vulnerabilidad y de fragilidad de las personas LGBTIQ+. Desde esa perspectiva, nos parece fundamental que eh, las personas migrantes hoy día viven en una situación de bastante ambigüedad y de bastante peligrosidad, lo que significa que en muchos casos hemos tenido que volver al closet a riesgo de nuestras propias vidas y eso nos ha replanteado también una nueva mirada de cómo hoy día estamos concibiendo y permanentemente revisando, ¿no es cierto?, lo que significa hoy día la entrada y la salida del closet, que significa una dinámica bastante interesante en términos de darse cuenta que hoy día esta situación ha permeado, ¿no es cierto?, esta relación y que desde esa perspectiva las diferentes personas, hombres y mujeres,
de la biodiversidad o de la diversidad sexual, hoy día tenemos una situación bastante compleja. Pasamos a la otra diapo, por favor. Eh, Quizás una de las cosas que más nos replantea es que esta situación a la cual nosotros hemos visualizado se evidencia principalmente en el ámbito de la salud, del trabajo, la educación y la situación jurídica que hoy día viven las diferentes personas LGBTIQ+, ¿no es cierto?, en la situación de movilidad humana y desplazamiento forzado. Enfoque que nosotros consideramos que es un enfoque transversal, que está centrado principalmente en el tema de la participación política y de los derechos humanos que hoy día viven las distintas poblaciones LGBTIQ+, y que en esa perspectiva nos parece fundamental eh, tratar de profundizar y caracterizar mejor dichas situaciones. Alejandro. Bueno, muchas gracias. En estos breves minutos voy a presentarles el contexto general de violencia a las personas LGBTIQ más migrantes y el por qué fundamenta entonces la intervención que hacemos desde Diálogo Diverso y Colombia Diversa, apoyados por el IDRC canadiense. En términos generales, el contexto de violencia contra personas LGBTIQ+, en nuestra región latinoamericana está caracterizada por un panorama de discriminación estructural y violencia por prejuicio. Aquí me apoyo especialmente en lo que ha desarrollado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, donde han señalado que este contexto de discriminación contra las personas LGBTIQ+, en todos los países de la región latinoamericana se caracteriza por una falta de denuncias estadísticas oficiales, un carácter generalizado de esta violencia, especialmente la invisibilidad de la violencia cotidiana, que se da particularmente por represalia, demostraciones públicas de afecto, altos niveles de crueldad y unas invisibilidades específicas de las violencias que experimentan ciertas poblaciones, como hombres trans, personas bisexuales y personas intersexuales. También tenemos... falla la diapositiva. También los discursos de odio, las violencias médicas que experimentan específicamente las personas intersex y trans, y los altos índices de violencia policial. Todos estos son factores de expulsión que hacen que las personas LGBTIQ+, sumados a otros factores como las crisis políticas, las graves vulneraciones a derechos humanos, afectaciones a la democracia, conduzcan a la necesidad de emigrar. Estas personas migrantes atraviesan tres posibles países: los países de origen, los países de tránsito y los países de destino. Aquí hay un error en la diapositiva, es países de destino. Y allí encontramos una intersección ya entre la violencia por prejuicio y la xenofobia. En los países de origen encontramos todos los factores descritos, al igual que los países de tránsito y los países de origen, pero en los países de origen encontramos unas particularidades adicionales que se relacionan con las barreras para acceso a derechos. En Colombia, particularmente, en donde está situado el trabajo que hacemos de Colombia Diversa, tenemos un panorama en el cual tenemos un marco normativo que en principio es protector, es garante de los derechos de las personas LGBT. Sin embargo, para su regularización y unas interseccionalidades específicas con las dinámicas particulares del conflicto armado, como lo son la desaparición forzada, el reclutamiento, el tráfico de migrantes y los secuestros y otras formas de violencia. De esta manera, hay un panorama complejo que implica la necesidad de una intervención no solamente estatal, sino de la sociedad civil. De esta manera les queríamos presentar este panorama general y el importante proyecto que estamos haciendo, apoyado por IDRC de Canadá. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Sí, aquí está. Bueno, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a Natalia y a Lucila por esta invitación a participar de este encuentro internacional. En cuanto recibí la invitación, lo primero que pensé, hablando de feminismos e interseccionalidades, fue cómo migrar y no morir en el intento, siendo una mujer en la ciencia. Quiero contarles a todos los que están aquí, voy a hablar en primera persona y voy a hacer los enlaces hacia la tercera persona para generalizar, pero me parece que las historias y las experiencias personales son de gran ayuda para poder entender el concepto de interseccionalidad.
Llegué a Alemania en el año 2004, más precisamente el 22 de febrero de 2004, fecha que considero como mi nuevo nacimiento. Me inserté como mujer de la ciencia en la Academia Alemana, y para cuando entendí la diferencia de los sistemas ya me había dado cuenta que había cometido varios errores de los que no voy a hablar aquí, porque de lo que yo quiero hablarles en estos pocos minutos es sobre el amor. Y adelantarles, como spoiler, que no morí en el intento, sino que me transformé. Esa es como la gran idea que yo quiero transmitirles a ustedes aquí. Al decir que quiero hablar del amor, por la tierra dejada y la tierra de acogida, y el amor por el trabajo, en este caso es el amor por la ciencia. Ciencia como una herramienta política de transformación. Entonces, en estos tres niveles, contarles un poco quién soy. Soy una persona de origen multiétnico, en donde mis ancestros provienen de 3 diferentes continentes: Europa, África y América. Tengo una abuela criolla afroindígena y abuelos italianos y croatas. Soy una trabajadora, provengo de familia de trabajadores, mineros, comerciantes. Soy primera generación de universitarios en mi familia, gracias a la Universidad Pública Argentina. Eh, 90 mandó a la Argentina. Y en ese marco también quiero decir que soy una mujer criada en el patriarcado, y que comencé a salir de ese lugar a partir de las charlas con mi hija y de los comentarios antimachistas de mi hijo. Esto lo quiero decir claramente porque el ser madre también es una cuestión que a uno lo define. Soy activista de causas ambientalistas y soy una militante política por la justicia socioambiental. Como verán, la interseccionalidad es un concepto que, más allá de un concepto, es una realidad hecha cuerpo. Entonces, desde este lugar, entiendo que el haber migrado me permite hoy definirme como un puente entre lo que dejé y lo que obtuve en el lugar de la migración. Una pregunta que surge constantemente en las personas que migran, y esto lo he visto a lo largo del tiempo, es ¿a dónde pertenezco? ¿No? Lo cual marca la crisis identitaria entre el allá y el acá. Migrar, tal como dice un colega amigo, Diego Sachela, es partirse. Es partir de un lugar y partirse en dos. Uno está allá y está acá. Y eso marca un camino sinuoso, un estrés constante. Dicen los psicólogos que después del luto, la migración es el estrés más grande por el que pasa un ser humano. Algunos incluso lo equiparan porque dicen que es también una forma de morir a lo anterior y renacer en lo nuevo. Pero en todo caso, lo que sucede con acciones ambientales no favorables en los lugares de origen. La contaminación, persecución ideológica, política, las situaciones económicas impulsan a la migración. Entonces, desde una perspectiva amplia, entendiendo al ambiente como ese espacio relacional, naturaleza, cultura, construido a partir de la reconexión de los seres humanos con la naturaleza, y entendiendo un principio básico de que los seres humanos somos naturaleza en naturaleza, a mí me gustaría dejarles a ustedes aquí el concepto de migrantes ambientales.
En el fondo creo que las personas que migramos buscando mejores condiciones de vida. La migración es algo inherente, el movimiento es algo inherente al ser humano. El problema está en las fronteras, en los límites que se nos imponen a esa movilidad. Entonces, lo que se está buscando todo el tiempo es una mejor condición de vida. En ese buscar esa mejor condición de vida, en mi caso personal, yo me reconstruí como un puente entre el allá y el acá y generé un futuro de integración para poder ligar esas dos realidades. Quiero decirles que esto que ahora parece como un proceso terminado es un proceso largo, en construcción, muy estresante, pero que ha resultado muy beneficioso después de 20 años. ¿Y dónde está el beneficio de todo ello? En que en un momento uno puede aceptar que la migración implica transformación y es una transición. Y esa transición yo la logré a través de una herramienta particular que es la ciencia. En la actualidad no estoy produciendo ciencia, no estoy investigando, sino que estoy trabajando para ayudar a otras personas para que puedan hacer su trabajo de investigación. Entonces, desde ese lugar puedo apoyar las múltiples narrativas de transición y de distintas formas de activismo. Aquí quiero hacer un paréntesis y recordar que como mujer que viene mi condición. Y cuando digo esto que me costó, quiero decir que hay personas, hay libros, hay situaciones que a uno lo llevan a ese tono. Simone de Beauvoir decía que no se nace mujer, sino se llega a serlo, porque dice, no alcanza solamente la sexualidad para decir mujer, hombre, no, es una construcción. Y en esa construcción de hacerme mujer, de salir de la caja del patriarcado en la cual se me formateó desde pequeña, y en esto estoy haciendo un reconocimiento totalmente personal, quiero decir que yo me hice a través de la ciencia. La movilidad de clase que me implicó ir a la universidad pública permitió, por eso es tan importante el rol que tiene la universidad pública, permitió poder construirme a partir de los estudios, a partir de la ciencia, a partir de la investigación, como una persona. Y eso creo que esa movilidad ascendente es muy importante para luchar en contra del patriarcado que oprime, que extrae plusvalía, que crea jerarquías de prestigio y de poder. En este sentido, Rita Segato es una persona a la cual leo y sigo porque sus construcciones me permiten construir eso que ella siempre plantea de la necesidad de una conciencia de género para lograr paridad de género. Yo creo que no basta con el cuerpo, ¿no? Hay que poder construir desde otros lugares. Y desde esos otros lugares, en mi caso particular, por los temas que yo investigué y demás, mi construcción proviene desde las territorialidades, desde la ambientalizar el territorio, y por eso hay un texto que me ha sido muy señero, que es el de Caroline Merchot, quien ella plantea en un registro histórico cómo las mujeres fuimos instrumentalizadas y reducidas a objetos pasivos a partir del siglo XVI, XVII, con la efervescencia del capitalismo, en una visión mecanicista, se nos redujo a un rol pasivo. En ese rol pasivo en el cual también estaba puesta la naturaleza.
¿no? En la cual se puso a la naturaleza. Entonces, de ahí esa conexión que hay entre los movimientos feministas y los movimientos ecologistas. Ambos, naturaleza y mujeres, quedamos reducidas a cuestiones pasivas, a objetos de los cuales se puede extraer plusvalía. Entonces, si uno revisa la historia de las ciencias y va buscando qué elementos podrían ayudarnos a poder entender cómo poder cuidar a la naturaleza, cómo poder cuidarnos a las mujeres dentro de esa conciencia de género que tenemos que generar para poder prevalecer, creo que es muy importante descubrir, o no es descubrir, es trabajar los vínculos que existen en el sentipensar, en los vínculos que existen en la ciencia en materias de linkear la emoción y la razón como dos formas de conocimiento dentro del mundo de la ciencia. En el mundo tenemos manifestaciones estéticas como pueden ser los libros, las películas, la pintura, una música, una canción, la música en general. Todas esas manifestaciones las captamos a partir de la emoción y esa emoción son fuentes de conocimiento científico, ¿no? Entonces, incluir a todas esas manifestaciones más las construcciones históricas que hemos hecho los seres humanos, y poder racionalizar eso también, o sea, hacer una conjunción entre emoción y razón en la forma del conocimiento, creo que nos va a permitir reconstruir, ¿no? Y que es un poco lo que se está proponiendo con este encuentro, ¿no? Propuestas para ver cómo salir de estos lugares de conflicto. Yo creo que poder plantear la ciencia como una herramienta política de transformación, con una mirada de género, con una mirada desde las mujeres y desde las diversidades, nos puede ayudar a varias cuestiones que las estuve pensando mucho para hacer el cierre de esta presentación. Nos puede ayudar, por un lado, a reinterpretar nuestro sitio como especie en el conjunto, del cual somos parte, somos naturaleza, naturaleza. Por otro lado, nos puede ayudar a construir un mundo donde quepan otros mundos, este pluriverso, ¿no? Que tan claramente plantea Arturo Escobar. Por otro lado, el poder trabajar desde la ciencia con otras miradas nos puede ayudar a comprometer el pensamiento con la vida, porque necesitamos sentipensar con la tierra. Esto de valorar a los ancestros, valorar al hermano sol, a la hermana luna, al hermano aire, el ser parte de todo eso nos puede ayudar a sentipensar a la tierra de otra manera. Y por otro lado, también nos puede ayudar a romper el silenciamiento en el que cayeron muchos saberes, muchas experiencias populares. Entonces, en definitiva y para cerrar, como mujer construida, que me asumo, creo que la ciencia nos permite comprender cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podríamos cambiar esto. Entonces, mi propuesta concreta para esta mesa sobre feminismos y diversidades es cómo pensar políticas públicas para mejorar aquello que nos falta. No hay que tenerle miedo a la política es totalmente necesaria, es una herramienta y creo que tanto desde el mundo de la ciencia, desde el mundo de los activismos, desde el mundo de los feminismos, desde todos los mundos, de esta pluriversalidad de la cual todos podemos obtener esta energía, esta fuerza que yo digo que es el amor, podemos llegar a pensar políticas diferentes para poder reconstruir un mundo en el cual quepan muchos mundos. Así que bueno, un placer inmenso poder compartir con ustedes. Espero haber cumplido con los 10 minutos y quedo abierta a las preguntas y al compartir con todos ustedes, que es un placer. Gracias.